estamos encantados de encontrarnos con ustedes esta mañana del miércoles 30 de noviembre, día de San Andrés, con ustedes en sus hogares y también de acompañarles en su desayuno. Este es el programa Análisis 19 que se transmite por este canal, Cinevisión, Canal 19. Gracias a Dios estamos aquí disfrutando la fortuna de este encuentro para tratar en una hora, en 50 minutos, los temas de la cotidianidad política y social y hasta cultural muchas veces del país. Vamos entonces a comenzar con lo que entendemos que es la noticia más importante, la que tiene que ver con la comida, la que tiene que ver con sus vidas directamente, la acción de gobierno, la acción de Estado que implica el comportamiento económico, financiero, monetario de las familias dominicanas. Mucha gente entiende que el presupuesto es una pieza oficial. No, el presupuesto es una acción del Estado, una acción política del Estado que envuelve la cotidianidad económica, social, financiera de las familias dominicanas, pero también de las empresas, sean estas grandes, pequeñas o microempresas. ¿De qué vamos a hablar? Mire lo que el titular que a nosotros nos parece más cercano a la realidad está en el periódico Diario Libre de hoy. Aquí, Elton. Presupuesto 2017 es ley. Cámara de Diputados aprueba bonos por 122.880 millones de pesos. Ese es el titular que más cerca está de la realidad monetaria, financiera y fiscal del país. ¿Qué acaba de aprobar el gobierno a través de la Cámara de Diputados, a través del Congreso? Ya es una ley, solo falta su promulgación, que es un trámite. Estamos aprobando un presupuesto, uno de los más regresivos, de los más destructivos que se ha aprobado en nuestra vida republicana. Entiendan lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que este es uno de los presupuestos que políticamente más daño harán sobre la economía familiar del país. Es un presupuesto que lastra, que devalúa el salario, devalúa el empleo, o sea, impide, lastra las posibilidades de crear empleo en la República Dominicana. Devalúa el salario, le quita competencia fiscal, competencia financiera y competencia económica al salario, al sueldo. No solo tanto que devalúa el sueldo, sino que le quita también competencia para poder adquirir cosas. ¿Ustedes quieren ver el mejor ejemplo de lo que estamos diciendo de este presupuesto? Aquí está. Esto es el Black Friday, o sea, el Viernes Negro. Miren lo que sale en las económicas del periódico Listín Diario de ayer. Ventas no superan expectativas. Se vendió el 10% menos de lo que se vendió el año pasado. Y dice el Banco Central que la economía crece. Una economía que crece 6%, tiene menos venta, menos consumo, los salarios están devaluados, las posibilidades, o sea, la competencia, la renta salarial es menor. Para que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo. Luis Abinader ayer se destapa con una de las de él y dice, advierte lo que ya es un hecho. Es lo que no entendemos de los políticos. Los políticos estamos para anticiparnos. Advierte, deuda pública obligará a ajustes severos. Ya los ajustes están.
Eso no es una advertencia. Eso no es una advertencia. Pacto fiscal, ¿cuál? Eso no es incompetencia, ni es interés del sistema político ni del sistema de poder. Porque los mismos empresarios, que son los que están cargando pesado hoy con este presupuesto, se comieron el bobo de Magín Díaz, se comieron el bobo de Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, y aceptaron que se discutiera el pacto fiscal a partir del próximo año, cuando ya todo el daño está hecho. Un político no puede reaccionar en estas condiciones. Este es un presupuesto que degrada la vida pública. O sea, degrada la condición humana del servidor público. Entiéndanlo, aquí no se ha hecho nunca un presupuesto con tanto daño, con tanto lastre sobre la sociedad dominicana. Miren lo que está diciendo hoy el periódico Diario Libre, que se están estableciendo discriminaciones interprofesionales en el mismo estado a nivel salarial. Sueldos de servidores públicos aumentan hasta 600,000 pesos. ¿Cuántas veces es el sueldo de un diputado de su chofer? ¿Cuántas veces es el sueldo de un senador de su militar escolta? ¿Cuántas veces es el sueldo del gobernador del Banco Central comparado con el sueldo de la conserje en el Banco Central? ¿Cuántas veces es el sueldo del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, o del ministro de Industria y Comercio, o del superintendente de bancos, o del superintendente de seguro? ¿Cuántas veces es el sueldo de la persona que le sirve el café? ¿Cuántas veces? Ese presupuesto está diciendo que un director general de la policía, en el mismo estado, en el mismo gobierno, que un director general de la policía gana menos que el equivalente o el salario interprofesional, porque el jefe de la policía es un secretario de Estado. ¿Y cuánto gana el secretario el ministro? Es un ministro, tiene la categoría de ministro. El director general, el jefe de la policía, tiene categoría de ministro. ¿Cuánto gana el ministro de Defensa? ¿Y cuánto gana el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo? ¿Cuál es el sueldo del general que está al frente del Ministerio de Defensa del país? ¿Cuánto es el sueldo del Ministerio de Interior y Policía en comparación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? ¿Cuánto gana el director general, que es la categoría que tiene el superintendente de bancos y el superintendente de seguro? Y estoy hablando a niveles altos. ¿Qué está pasando a nivel bajo? ¿Cuál es el sueldo de un policía, de un teniente de la policía? ¿Cuánto es el sueldo? ¿Cuánto es el sueldo de un teniente de la policía que está en AMET? ¿Cuánto gana un teniente de la policía que está en AMET? ¿Cuánto gana un teniente de la policía que está en la policía turística? ¿O que está en el CESFRON? Para que ustedes entiendan lo que estamos haciendo. Y tenemos un estado donde una diputada puede ser también embajadora, en el caso de Lila Alburquerque. Señores, piensen frente a qué cosa estamos como Estado. Piensen ustedes, no yo. Entiendan qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué nos están vendiendo como soluciones políticas? El presupuesto es la ley que norma los ingresos y gastos de un Estado. Está aprobado. ¿Dónde estamos nosotros representados en ese juego fiscal? En ese reparto fiscal, ¿dónde estamos nosotros ubicados? Se está hablando con una realidad, estamos luchando, estamos pugnando con una realidad climática hoy.
¿Cuánto es la inversión en presas para poder tener control de las riadas de los ríos? ¿Cuánto es la inversión en presas? En la presa de Montegrande, ¿cuánto es la inversión pautada? 10 millones de dólares, 330, 450 millones de pesos dominicanos. Para un proyecto que conlleva 300, 400 millones de dólares. Para un proyecto que conlleva 16, 17 mil millones de pesos, estamos otorgando 450 millones de pesos para un año. Y tenemos el suroeste sin agua, con un acueducto inaugurado que está pendiente, que depende de la presa de Montegrande. ¿Desde cuándo? Desde el año 2002. Estamos en el 2016, 14 años después. 4 provincias del suroeste no tienen derecho siquiera al agua. Cuatro provincias del suroeste no tienen derecho siquiera al agua, esperando un proyecto de una presa de Montegrande. Y estamos viviendo toda la forma azarosa con que la naturaleza se ha cobrado de nosotros hoy en los 4 puntos cardinales del país, por no tener control de las aguas. Esa es la realidad. ¿Dónde está la vida de todos nosotros en esto que se acaba de aprobar? ¿Cuánto es el presupuesto para seguridad pública? A nosotros no nos da gusto oír a un líder político decir lo que vienen ajustes cuando ya los ajustes están. Dígame, hágame la pedagogía política de este presupuesto. No nos diga que las deudas nos están ahogando, que eso está sobredialogado en este país. Hábleme de qué pieza, qué instrumento de desarrollo es este el que se ha aprobado. ¿Dónde está la seguridad pública en este presupuesto? ¿Dónde está esa seguridad pública? Ese lastre que tienen las familias dominicanas, esta inseguridad ciudadana. ¿Dónde está la lucha contra la violencia, la criminalidad y la delincuencia? Tanto la social como la institucional. Porque una cosa es seguridad pública y otra cosa es lucha contra violencia, delincuencia y criminalidad. Una cosa es violencia, criminalidad y delincuencia institucional y otra cosa es violencia, criminalidad y delincuencia social. ¿Cuánto disponemos para cada una de esas cosas? ¿Cuánto tiene la policía asignado? ¿Cuánto tienen las agencias policiales? ¿Cuánto tienen los cuerpos de seguridad del Estado asignados en ese presupuesto para las mejoras urgentes que necesita la seguridad pública? ¿Cuánto tenemos? Y hablamos de un crecimiento económico de un 6, un 7% cada año. Vengo ahora. El fin de semana vivimos un tremendo desastre, tanto climático, pero hay un desastre que ha quedado oculto, que tiene que ver con la muerte de un oficial de la Fuerza Aérea Dominicana conduciendo un helicóptero de una empresa privada de un funcionario público del Estado Dominicano. Servirá este tema para hacer la trascendencia política de otra realidad que está viviendo el mundo hoy. Esta es la información que traduce una
sección o un departamento del Instituto de Aviación Civil del país. Abren pesquisa en torno a helicóptero accidentado. Aquí hay otra foto. Buscan 2 ocupantes, helicóptero cayó al mar. Un empresario de la empresa Elidosa, una empresa privada del ministro de Obras Públicas, cayó al mar, se precipitó al mar en un viaje que salió de Puerto Plata, del aeropuerto Gregorio Luperón, hacia Punta Cana. Hay 3 cosas de las cuales quisiera hablar, pero el tiempo no me permitirá tratar esas 3 cosas. Solo tomaré 2. Hará poco menos de 6 meses que otro oficial de la Fuerza Aérea se precipitó sobre una casa en Villa Duarte, 5 o 6 de la tarde. Conduciendo ese oficial de la Fuerza Aérea, otro helicóptero privado del ex senador de San José de Ocoa, el señor Castillo. Sabemos que hay varios senadores en el estado que tienen 1 y 2 helicópteros y usan oficiales de la Fuerza Aérea para sus asuntos privados. Nosotros creemos que eso es una anomalía democrática. Que Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas, jamás debería usar oficiales de las Fuerzas Armadas para conducir sus naves aéreas en su negocio privado. Nosotros creemos que eso es una felonía. Y eso se nos parece mucho a lo que ocurre en Cuba. En esa Cuba de Fidel Castro, ese que estamos rindiendo honores hoy, cómo funcionarios del gobierno de Castro usan sus hijos para hacer los negocios privados de las agencias que ellos dirigen. Se nos parece mucho y llama a la atención tanta coincidencia. Les hablábamos del estalinismo que envuelve el gobierno castrista. Hablamos de eso el lunes, antes de ayer. Eso que ustedes están viendo hoy, ¿por qué les decía a ustedes que habría que construir ese capital social, ese capital cultural y ese capital político que rivalizara con estas acciones que están en Cuba hoy? Es la sociedad cubana y el pueblo cubano que tiene que construir eso para poder presentarse como alternativa a lo que hay. En República Dominicana tenemos funcionarios públicos que tienen sillas giratorias, que usan los bienes públicos en sus empresas privadas, que no hay límites, en la competencia de cuándo actúa el funcionario público y cuándo actúa el empresario. ¿Qué es lo que pasa con José Ramón Peralta, con Ángel Esteves, con Gonzalo Castillo? Usted no sabe cuándo está actuando en el gobierno cubano el funcionario o el empresario. Porque esa casta que gobierna Cuba es una casta, es una monarquía, donde el funcionario, el ministro, el secretario de Agricultura, el secretario de Obras Públicas, tiene a sus hijos canalizando todos los negocios que son de competencia del ministerio que ellos dirigen. Y aquí tenemos lo mismo. Aquí tenemos un ministro
de Obras Públicas, que es dueño de Aeroambulancia, de Elidosa, y usa los bienes públicos, oigan bien lo que estoy diciendo, usa los bienes públicos en sus empresas. Les están diciendo que un helicóptero se precipitó, un helicóptero. Pero no le están diciendo qué helicóptero fue que se precipitó y qué vida fue la que se perdió. Es un recurso humano que el Estado ha tomado tiempo con dinero de todos nosotros en formar. Y este ministro rapta este recurso humano, porque es un rapto, rapta este recurso humano y lo pone al servicio de sus empresas. Es eso lo que estamos diciendo. Eso es lo que está haciendo Gonzalo Castillo. Y esta muerte de este oficial de la Fuerza Aérea es de las muertes que jamás debieron suceder. Debió morir, si tenía que morir, obra del Creador, en el servicio para el cual él está consignado, no para servicios privados. ¿Quién le explica a su familia? ¿Dónde está la explicación de la Fuerza Aérea? ¿Por qué la Fuerza Aérea no le explica a este país? Porque esa es una vida que se ha perdido. ¿Por qué la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas, no le explican a este país por qué un oficial de la Fuerza Aérea estaba haciendo servicios privados? ¿Por qué no se lo explican? Nosotros nos merecemos esa explicación. ¿Por qué? ¿Qué condición, qué facultad tiene Gonzalo Castillo para raptar oficiales de la Fuerza Aérea y tenerlo trabajando en su empresa privada? ¿Qué facultad tiene Gonzalo Castillo? ¿Qué facultad tiene un senador para raptar un oficial de la Fuerza Aérea y ponerlo a conducir un helicóptero privado? Eso es lo que estamos preguntando. Vengo ahora. Ayer, el periódico El Nacional traía esta pieza de propaganda de la DNCD. Esto es pura propaganda. Apresan 450 en redada nacional contra el narco. Ahí hablan de 22.5 kilos de cocaína, que son parte de otra noticia que aparece en el mismo periódico nacional el 27 de noviembre. Aquí está. Apresan varios, trafican droga en La Romana. Ahí está. Decomisan 14 paquetes de cocaína y 38 libras de marihuana. El martes 29 está la misma noticia repetida, la misma noticia que sale el domingo 27. Miren cómo las agencias que están llamadas al combate, a la lucha contra la violencia, la delincuencia y la criminalidad, hacen promoción, relaciones públicas, propaganda
con un tema serio. Yo le pregunto al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas que me diga, de esos 450 que han apresado, ¿cuántos están expedientados? ¿Cuántos tienen expedientes sustentados y presentados a los tribunales de la República? ¿Cuánto dinero se recogió? En el caso de La Romana, se habla de 14 paquetes, 14 kilos aproximadamente, más o menos, de cocaína. Un punto de droga que tenga 14 kilos de cocaína, repito, un punto de droga que mueva 14 kilos de cocaína, está moviendo $520,000. Y yo le pregunto, un punto de droga que mueve $520,000 está moviendo, ¿ustedes saben cuánto? Cerca de 25 millones de pesos. ¿Dónde está el dinero incautado en esos operativos? Le pregunto al director nacional de control de drogas. Por eso está la violencia, la criminalidad y la delincuencia organizada tomando cada día más espacio. Les he dicho que el punto de droga es negocio de compraventa hoy. Todos esos hurtos, todos esos robos menores se hacen para venderlo en el punto de droga o cambiarlo el trueque de lo que me robo por una porción de cocaína o una porción de marihuana. El punto de droga es también negocio de celular. El punto de droga es negocio, es compraventa, es joyería. Entiendan bien lo que estoy diciendo. Es que esta violencia, esta delincuencia, esta criminalidad tiene formas versátiles. Por eso el accionar, por eso el policía anda detrás del punto de droga para pactar con el delincuente. Por eso el miembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas pacta con el delincuente. Porque es dinero líquido. Por eso da protección al punto de droga, tanto el agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas como el agente policial. Y esa violencia institucional es lo que le da soporte al punto de droga hoy. Estoy hablando de violencia, criminalidad y delincuencia institucional. Miren esta delincuencia social. Esto dice en Moca. Médicos denuncian atracos en el hospital de Moca. ¿Ese es el único hospital atracado? ¿Qué pasó en el José María Cabral Ibáez? ¿Qué pasa en clínicas privadas aquí en la capital, en Santiago, en Higüey, en La Romana, en Baní? En clínicas privadas asaltadas. ¿Dónde está la política para frenar esto? La lacra mayor en violencia social es la violencia que genera el hogar. Miren el relajo de la ministra de la Mujer. En pleito de marido y mujer, si hay que meterse. Con eso se despacha una señora que han colocado como cuota política en el Ministerio de la Mujer, sin la más puta idea de lo que es un Ministerio de la Mujer.
y sin la más puta idea de lo que es una mujer. Porque esa señora no tiene concepto claro de su feminidad. Ella no sabe cómo vivir eso cuando habla de esta forma. Una señora que habla de esta forma no tiene concepto de lo que es la feminidad. No lo entiende. No entiende lo que es eso. Y vemos a un procurador hablando aquí, Elton, tristemente, hablando de cosas en el aire, sin sentido. Instalarán nuevos centros de atención a víctimas de la violencia. Doctor y señora ministra de la Mujer, ¿ustedes saben dónde es que hay que atajar esa violencia que genera el hogar? Es en el club social. Esa violencia hay que atajarla en la junta de vecinos, hay que atajarla en la escuela, hay que atajarla en la iglesia. Esos centros de atención a las víctimas y ese desparpajo, ese descaro de una ministra. Pues en pleito de marido y mujer sí me meto. ¿En qué pleito? ¿Dónde está el pleito entre un hombre y una mujer en un hogar? Eso es vulgarizar este tema. Es la forma más vulgar, la forma más descarada de tratar una lacra que se ha creado porque la política dominicana ha sido incapaz en los últimos 30 años de crear un capital social en esta nación. ¿Por qué ha descuidado la iglesia? ¿Por qué ha descuidado la escuela? ¿Dónde está la moral y cívica que debió enseñarse en la escuela? ¿Dónde está la moral religiosa que debió enseñarse en la escuela? ¿Dónde está eso? Nos daba vergüenza. Cuba, que es un país con un presidente que muere y uno que le sucede, su hermano, que se declaran ateos, ha buscado la iglesia para que se encargue de la formación religiosa y la formación moral de los cubanos. Y no hablo de confesiones religiosas. Hablo del valor socializador que tiene la iglesia, el valor socializador que tiene la escuela, el valor socializador que tiene la junta de vecinos, que tiene el padrino, esas categorías familiares que se crean. ¿Dónde está la integración de esas categorías familiares? El vecino, el padrino, el tío, el abuelo. ¿Dónde está la integración de esas categorías familiares en la formación del carácter de ese preadolescente, adolescente, de ese niño y de esa niña? ¿Dónde están los ejemplos del Estado para la creación de ese capital social y la creación de esa inteligencia social crítica que crea en el ser humano eso que se llama vigilante interno, esa voz de la conciencia? Para que tengamos ciudadanos comprometidos con el otro. Es que la educación no tiene ningún sentido si no es con el otro, a partir del otro. Lo que es educación, lo que es aprendizaje, es a partir del otro. Ahí vemos a Claro con una plataforma, aprende en una computadora. Señores, la educación es imposible si no es con el otro ser humano, si no es con la interacción del otro ser humano. Con inteligencia artificial nadie se educa. Nadie se educa en una computadora. La educación es a partir del otro, es con el otro. Y no lo estamos entendiendo. Y queda bien el titular de la vicepresidenta. ¡Ay, qué bueno! Claro, una plataforma educa, aprende. ¿Aprende qué? ¿Dónde está el ser humano? ¿Dónde está lo cognitivo, lo psicomotor, lo afectivo en una computadora?
Eso afectivo es con el otro. Eso de afectivo, eso deductivo, es con el otro. ¿Qué deducción puede encontrar en una computadora? ¿Qué afectación tú puedes encontrar en una computadora? El ser humano es un híbrido de lo material y lo espiritual. Y la computadora no tiene eso espiritual que necesita el ser humano para poderse educar. Y eso espiritual que necesita una ministra de la mujer para entender lo que es femenino, para entender el valor de un hogar, el valor de una mujer a partir del hogar. En pleito de marido y mujer, yo sí me meto. Es que no debe haber el pleito, señora ministra. Es que el pleito es una aberración. El pleito no casa con el amor. No se sientan en la misma silla el pleito y el amor, señora ministra. Cuando hay un pleito es porque el amor no funciona, porque hay un mal concepto del amor. Y esa polisemia del amor, usted no la entiende, señora ministra. Y por eso usted sale con esto, que solo en un gobierno de Danilo Medina usted puede ser ministra de la mujer. Porque él tampoco entiende lo que es una mujer. Vengo ahora. Los bancos en este país se han encargado de ser jueces y parte en el tema del lavado de activos. Y han desplazado o han cooptado a las instituciones del Estado en el tema del lavado de activos. Eso ha pasado en el país. Miren este titular. Entidades contra lavado son bancos y financieras. ¿Y qué pasó en el Banco Peravia? ¿Qué pasó en Inversia esta semana pasada? ¿Cuántos casos tenemos de empresas financieras iguales que este, de bancos envueltos en lavado de activos? Pero la voz cantante de la lucha contra el lavado de activos la tienen los mismos bancos, no la superintendencia de bancos ni las agencias de seguridad del Estado, que es a quien compete. Los bancos han anulado a la inteligencia delictiva de la Dirección Nacional de Control de Drogas y a la inteligencia delictiva de la policía y a la inteligencia delictiva del Banco Central y a la inteligencia delictiva de la Superintendencia de Banco y a la inteligencia delictiva de la Superintendencia de Seguro. Ninguna de esas entidades oficiales hablan en este país de lavado de activos, que es a quien le compete. Todos los seminarios, todos los protocolos, todos los talleres, todos los foros, lo hacen empresas privadas. Ayer me llamó la atención dos titulares. Este primero, pónganselo ahí. Hay que mirar a China para la meta del turismo en la República Dominicana. Miren aquí, esto es la Procuraduría General de la República, la Justicia Dominicana, con lavado de activos. Tribunal decidirá si excluye a dos del caso del Banco Peravia. ¿A quiénes quieren excluir? A un señor venezolano que tenía 40 millones de pesos del Banco Peravia. Por el hecho de devolverlo, Omar Frías Luces, por el hecho de devolver los 40 millones de pesos que hubo que devolverlo de un avión cuando se fugaba de este país, bajarlo esposado de un avión
dueño de una empresa de seguro aquí, un lavador de activos venezolano del grupo Peravia. Ese venezolano lavaba dinero de activo en una empresa de seguro en este país. Y no ha sido investigado por eso. Simplemente que devolvió 40 millones que tenía del Banco Peravia. Y con eso se está ahora estudiando si se le saca del expediente. Eso es para que ustedes vean que es toda una hipocresía. Pero lo peor, quiero presentárselo ahora. Aquí. Grupo Martinón inaugura Hotel No Onyx en Punta Cana. Ese grupo ha inaugurado 3 proyectos hoteleros en lo que va de año. Va rápido. Ese grupo está envuelto en escándalo de corrupción en España. Ese grupo está envuelto en escándalo de lavado de activos en España y en el uso de paraísos fiscales para mover el dinero de la corrupción española. El grupo Martinón. Pregúntenle al ministro de Turismo, Francisco Javier García, que es que aparece aquí como padrino de esta inversión, alabando el buen clima de inversión en el turismo. Pregúntenle a Francisco Javier García y le preguntamos nosotros que qué tiene que ver el grupo Martinón con el ex ministro Soria, obligado a renunciar hace 4 o 5 meses del gobierno español. ¿Qué relación tiene el grupo Martinón con el ministro Soria por cuentas opacas en paraísos fiscales? ¿Y qué relación tienen esas cuentas opacas del ministro Soria con el grupo Martinón en España? Estamos preguntando. Así como la Barrigol y otras empresas se han asociado con empresas dominicanas como el Grupo Vicini, empresas ligadas al narcotráfico, al tráfico de armas, como la Barrigol, tráfico de armas, al soborno internacional, como la Barrigol, asociadas con empresas dominicanas, así como Odebrecht, asociada con empresas dominicanas como el Grupo Estrella y otras empresas, incluyendo una empresa que tiene un representante en la Junta Monetaria de este país. ¿Cómo aquí esas empresas se han apropiado de suelos, de terrenos dominicanos, lavando dinero del crimen y de la delincuencia internacional en República Dominicana? Así la Barrigol, así el grupo Martinón. Estamos hablando con mucha claridad. Y le preguntamos al ministro de Turismo que dónde está el informe de capitalización y subcapitalización del grupo Martinón. Que me diga Magín Díaz, ¿dónde está el estudio de la Dirección General de Impuestos Internos con relación al grupo Martinón? ¿Cómo se capitalizó esa empresa en la República Dominicana? ¿Cómo se capitalizó el grupo Martinón aquí? La subcapitalización. ¿Quiénes son los socios de los socios que están en la plantilla? ¿Y cómo se capitaliza esa empresa en la República Dominicana para que en menos de un año ella haya inaugurado 2 o 3 proyectos turísticos tan rápidamente en la República Dominicana? Que se lo expliquen al país y que el ministro de Turismo también lo explique.
Que lo explique el ministro de Turismo, eso en la República Dominicana. Que Francisco Javier García, que Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, y que Magín Díaz, el director general de Impuestos Internos, le digan a este país cómo el Grupo Martinón se ha capitalizado y subcapitalizado, con dinero proveniente de dónde. Eso es lo que estamos pidiendo. Vengo ahora. En Haití, nominalmente, hay un ganador de las elecciones. Jovenel Moïse le ganó a Jod Salestán. Aquí hay una foto del periódico Como Tiene que Ser, Comme il faut. Un productor agrícola será presidente de Haití. Usé la expresión comme il faut, así debe ser. Ese señor, miren la anécdota que le están brindando a ustedes para que ustedes sepan quién es el nuevo presidente o el nuevo nominalmente electo presidente de Haití. Ya Celestán, el candidato que quedó en segundo lugar, impugnó los resultados electorales. Yo les dije a ustedes, no recuerdo si fue esta semana o la semana pasada, que en Haití, en el actual esquema político que tiene Haití, es imposible conseguir un gobierno duradero. Este supuesto o real presidente electo haitiano, el mismo periódico lo dice, una persona que es un productor agrícola, lo apoyó y lo apoya el presidente Martelly, lo apoyan empresarios dominicanos que han puesto la plata para la campaña para conseguir un resultado electoral. Este es el candidato presidencial del Grupo Vicini, de Manuel Estrella, de Pepín Corripio, de todos esos empresarios del Grupo Punta Cana Macao. Este es el presidente de esa gente. Quiero que lo entiendan. Y no estamos contrarios a ninguna elección en Haití, porque respetamos los resultados electorales. Ahora, la lectura política de este resultado electoral es la que a nosotros nos conviene conversar con ustedes, dialogar con ustedes. Un resultado electoral no es un resultado político. El resultado político que tenemos es que tenemos un presidente electo, no sabemos, potencialmente electo, con un Congreso hostil. La mayoría en el Congreso no la tiene Martelly, la tiene René Preval, que es el padrino de Jod Celestán, y el presidente Aristide, que es el padrino de Maris Narcís, la que quedó en tercer lugar. ¿Ustedes están entendiendo? El primer ministro en Haití lo impondrá esa mayoría en el parlamento haitiano. Si es que el resultado se queda así, si es que llegan a un acuerdo para que el gobierno se estructure con el señor Jovenel Moïse como presidente
Y entonces el Congreso, el Parlamento, nombrará un primer ministro, sea de Preval o sea de Aristide. Es bueno que lo entiendan. Eso es lo que tenemos nosotros como opción hoy. Para que ese gobierno de consenso pueda construir en 4 años las instituciones haitianas que se necesitan para que Haití se convierta realmente en una democracia institucional, no una democracia tutelada por la ONU, tutelada por la OEA, tutelada por Estados Unidos y tutelada por la Unión Europea. Todo esto está por verse, porque los enconos son grandes. O sea, los rencores en Haití son profundos. Y este señor que ha salido electo tiene un lastre genético en su génesis, el lugar de donde él es. Ustedes saben que Haití es una sociedad dividida. Dividida en todos los sentidos, como usted lo quiera entender. Con grandes discriminaciones. Usted no junta un político del norte con un político del sur, aunque sean del mismo partido. Oigan bien lo que estoy diciendo. Y Jovenel Moïse ni es del norte ni es del sur. Y ese es un problema serio en Haití. Ni es del norte ni es del sur. Y quienes hemos estudiado esa configuración antropológica haitiana, tanto del punto de vista religioso como del punto de vista social, esa antropología social haitiana y esa antropología religiosa haitiana, sabemos muy bien lo que implica para las fuerzas políticas haitianas, las fuerzas de poder, una persona que no sea ni del norte ni del sur. Entiendan bien lo que aquí está pasando. Esta es una persona sin ningún arraigo político en Haití, en primer lugar. No tiene arraigo político. Es un empresario que decidió hacer campaña electoral y ganar unas elecciones apoyado por empresarios dominicanos y empresarios norteamericanos. Y lo hicieron presidente de Haití. Pero no tiene ningún arraigo político en Haití. El arraigo político lo tiene Celestin, lo tiene el otro Moïse, que es del Petit Dessalines, y lo tiene Maurice Narcisse, que son quienes controlan el Congreso. El primer ministro será contrario al presidente de la República. Y el presidente en Haití es una figura decorativa. Reina pero no gobierna. Para que ustedes entiendan bien, tenemos un rey en Haití llamado Jovenel Moïse que nunca podrá gobernar Haití. Y ustedes saben lo que eso implica. Lo lamento por los empresarios que metieron su dinero ahí. Nunca entienden, como siempre, cuando le decimos lo que hay que hacer en Haití. Esa estrategia binacional quisqueya vuelve a tener un gran tropiezo político en Haití. El grupo Punta Cana Macao, el grupo Estrella, el grupo Corripio, los Bonetti, vuelven a tener un tremendo tropiezo político en Haití. Se lo advierto para que marchen con cautela en Haití. No les saldrán las cosas como ustedes han querido, lamentablemente. Nos volveremos a ver.